Preludios de la Dragonlance 3. Los hermanos Majere. Por Kevin T. Stein. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Tercera parte. ¡4! Raistlin sabía que estaba soñando y el sueño, por conocido, lo aterrorizaba. Era una pesadilla que lo acosaba a menudo, una experiencia repetida en muchas ocasiones. Sin embargo, era incapaz de despertar. En lo más hondo de su ser, algo más fuerte que su propia voluntad exigía que renunciara a toda resistencia. El joven mago abandonó el protector cobijo del lecho, fue hacia la puerta, pasó a través de la hoja de madera, llegó al rellano de la escalera y se internó en la bruma gris que envolvía como un sudario el vestíbulo de la posada. Volvió la vista atrás, no podía ver a Caramoni, sin embargo, si lo veía, dormía y respiraba de un modo profundo, reposado. El hechicero bajó los peldaños que conducían a la entrada principal, llevaba el bastón de mago en la mano, aun cuando no recordaba haberlo cogido. Necesitaba luz. El camino estaba aterradoramente oscuro, si se exceptuaba la línea blanca que fluía poderosa bajo sus pies, así como el cordón dorado que lo conectaba con el otro. Sidak, musitó. La franja luminosa lo guiaba, dirigía sus pasos. Vagó por las estancias, por los pasillos de la posada y por las zonas que rodeaban el edificio, en medio de la niebla gris que bullía y se enroscaba con una energía vital invisible. Más adelante se hallaba aquel a quien buscaba, el que tenía las respuestas a muchos de sus interrogantes, el dador de vida y el destructor. Bestias aladas fabulosas, rojas, negras, verdes y azules, alzaban el vuelo a su paso, sacadas de su sueño por el deambular del mago. Lo observaban con miradas rebosantes de odio y ojos hambrientos. Ansiaban destruirlo, pero no podían. No en este momento, no en este día. Raistlin penetró en una habitación. Las 4 paredes eran sólidas, pero tanto el techo como el suelo carecían de sustancia. Al frente se alzaba una mesa pequeña sobre la que reposaban 2 copas. Tomó una de ellas y la vació de un trago. El líquido, una mezcla con sabor a fruta y licor, le proporcionó un alivio fresco y sedante. Aguardó la llegada del otro. ¿Eres él?, indagó Raistlin. Su voz le sonó extraña, desconocida, no la reconoció como suya. Miró el áureo cordón que los unía. Por supuesto. ¿No te acuerdas?, respondió el otro, como hacía siempre. ¿Y el precio?, inquirió Raistlin, lo mismo que en ocasiones anteriores. Has pagado una parte. El resto se saldará en su momento, contestó el otro repitiendo las palabras de cada encuentro. Sin embargo, esta vez hubo una diferencia. La conversación no concluyó en aquel punto, ni la estancia se desvaneció. Raistlin planteó el interrogante que hasta ahora le había estado vedado. ¿Y mi recompensa? Sigue la línea, como hacen los otros. ¿Los otros? Alguien te vigila, incluso ahora. ¿Quién puede verme aquí? Un hombre, aunque no es un hombre. ¿Quiere mi bien o mi mal? Depende de lo que tú quieras para él. Raistlin dejó atrás las 4 paredes, el techo y el suelo insustanciales, las aladas bestias que revoloteaban a su paso. La línea lo condujo de vuelta a la posada y al refugio seguro de su lecho. El flujo del cordón dorado invirtió su curso, retrocedió refulgente y se desvaneció en la oscuridad. ____5___5___. La ciudad de Mereklar se alzaba en medio de un triángulo perfecto conformado por 3 inmensas murallas de piedra que se erguían a 10 metros de altura.
La piedra era de un blanco inmaculado, exenta de junturas, grietas o agujeros. Pero en la nívea superficie exterior de las murallas aparecían esculpidos relieves de símbolos, signos y figuras que representaban imágenes de cada era del mundo. Algunas leyendas resultaban fáciles de discernir: la gema gris de Gargat, el mazo de Caras, Uma y el dragón plateado. Pero otras se habían perdido en la noche de los tiempos, borradas de la memoria de humanos, elfos y enanos. Todas se habían realizado con una maestría sin parangón, imposible en la actualidad no ya de superar, sino de igualar. Allí donde las representaciones terminaban, las murallas permanecían impolutas, como si aguardaran el regreso de la mano artesana original dispuesta a plasmar un nuevo capítulo de la historia sobre su superficie. Aquellos que vivían en Mereclar profesaban la creencia de que, una vez que las murallas exteriores quedaran cubiertas con historias, el mundo sucumbiría y renacería otro nuevo de sus cenizas. A diferencia de la cara exterior, la parte interna de las murallas de la ciudad no presentaba relieves ni símbolos. La piedra arcaica era inmune a toda herramienta o arma manejada por las manos de KRYNN. Era un misterio para sus habitantes cómo llegó a construirse la muralla. De hecho, el mismo origen de Mereclar resultaba tan inescrutable para sus habitantes actuales como lo fuera para sus ancestros. Sus leyendas proclamaban que los primeros dioses del bien la crearon con algún designio desconocido. A raíz del cataclismo, llegaron sus primeros pobladores procedentes de las colinas y montañas de los alrededores, gentes que huían del caos desatado en el mundo y que se encontraron con la ciudad ya construida, como si aguardara su llegada. Se instalaron en ella y, desde aquel momento hasta el presente, habían permanecido aislados, a salvo de cualquier influencia exterior. Incluso las familias más antiguas de Mereclar, que vivían en ella desde hacía centurias, ignoraban todo lo referente a los orígenes de la ciudad. Con el paso de los siglos, el mundo cambió, la humanidad cambió, pero Mereclar, la ciudad de piedra blanca, permaneció inmutable. Existían en Mereclar 10 familias nobles que habitaban en unas opulentas residencias inmensas, cuyas torretas y capiteles erguidos al cielo se divisaban desde las calles. Sus integrantes eran los principales negociadores y coordinadores que supervisaban las cosechas de grano, frutas, forrajes de animales y demás cultivos, y procuraban el desarrollo y la prosperidad de la ciudad. Llevaban a cabo los cometidos inherentes a su cargo y posición con sabiduría y previsión, inteligencia y flexibilidad. Cada una de las 10 grandes residencias poseía su propio parque, verde, exuberante, repleto de árboles y plantas que se mantenían en plena floración a lo largo de todo el año. Los pequeños arroyos que fluían a través de la ciudad creaban estanques en donde los miembros de las familias nobles se reunían en ciertas ocasiones para celebrar fiestas, o por los que paseaban en soledad en busca de un alivio para sus corazones afligidos por la melancolía y el romanticismo. Las villas eran de 4 plantas y cuadradas como la mayoría de las casas de Mereclar. La ciudad era próspera y autosuficiente. Todos los que vivían en Mereclar aceptaban las leyendas y profecías halladas tanto en los volúmenes arcanos guardados en bibliotecas que no se utilizaban como en los relieves grabados en las caras exteriores de las murallas protectoras. Los gatos salvarían al mundo, nadie lo dudaba. Todas las puertas estaban abiertas y sus menudas garras apenas hacían ruido cuando iban de un hogar a otro, donde se les proporcionaba alimento, calor y toda suerte de comodidades. A los gatos se los amaba, se los reverenciaba. Se congregaban en los parques y se tendían perezosos al sol, o vagaban por las calles y se restregaban contra las piernas de los que pasaban a su lado. Tal vez Lord Alfred Brunswick, consejero de Agricultura, reflexionaba sobre la historia de Mereclar o quizá meditaba la desaparición de los gatos. Lo cierto es que pasaba encerrado en su estudio todo el día y gran parte de la noche. Los sirvientes se preguntaban qué lo tenía tan ocupado. También se lo preguntaba su esposa. «Apenas te veo últimamente, querido», protestaba la mujer a diario. «Sé que te preocupan los gatos, pero tú no puedes hacer nada al respecto». En este punto de la conversación, Lord Brunswick se levantaba de su asiento, abandonaba la estancia y regresaba a su despacho, donde se encerraba con llave. El estudio era un cuarto extenso y redondo, repleto de libros pertenecientes a sus ancestros, cada uno relataba una historia distinta referente a Mereclar. En el centro de la estancia se encontraba una mesa triangular cuyos lados tenían una longitud igual a la altura de un hombre. La rodeaban 10 sillas, una por cada uno de los consejeros de Mereclar. Sobre la superficie de la mesa aparecía la reproducción a escala de la ciudad, exacta en cada detalle.
Cada árbol estaba en su lugar, cada río y arroyo fluía en la dirección correcta, incluso los relieves de las murallas se duplicaban con una perfección sin precedentes. Al igual que la ciudad, los orígenes del modelo eran un misterio. Cuando los antepasados de Lord Brunswick ocuparon la residencia, la mesa con la reproducción se encontraba ya en aquel mismo lugar. En torno al modelo de la población se hallaban las tierras administradas por Lord Brunswick, campos de cultivo de grano, fruta, cereales y demás productos agrícolas. Los sirvientes lo habían visto absorto en la contemplación del modelo, para decidir si un huerto se abandonaba o se ampliaba, si a una pradera se le prendía fuego o no. Su esposa lo había observado infinidad de veces mientras escribía anotaciones en libros y rollos de pergamino. Así ocurría antes de que tomara la costumbre de cerrar la puerta del despacho con llave. «La cena está lista, señor», anunció uno de los criados, al tiempo que tocaba suavemente con los nudillos en la hoja de madera. Todas las noches, la familia Brunswick se sentaba en torno a la mesa del comedor, blanca, con el tablero de cristal. El padre y la madre ocupaban las cabeceras, los hijos menores el lado derecho, y las dos hijas mayores el izquierdo. Todas las comidas empezaban siempre dando gracias a los gatos, protectores de las tierras y del mundo, por su bondad. No obstante, en las últimas semanas, tal hábito había quedado relegado al olvido. No se mencionará a los gatos en esta casa, anunció con brusquedad Lord Brunswick una velada, cuando su esposa comenzó a recitar la plegaria. Tanto su mujer como sus hijos sabían, por supuesto, lo que causaba su enojo. Sus propios gatos habían sido los primeros en desaparecer. Por lo tanto, los Brunswick charlaban durante la cena de cualquier cosa que no estuviera relacionada con los felinos, de temas que no preocuparan al cabeza de familia. «¿Qué tal la reunión del consejo de hoy, querido?», indagó su esposa, en tanto servía la sopa. Como siempre, fue la escueta respuesta de Lord Brunswick. «Papá, el Festival del Ojo se realizará dentro de una semana», comenzó la hija mayor. El hombre lanzó una mirada fulminante a la muchacha, mas no dijo una palabra. La joven respiró hondo para armarse de valor. «¿Cuándo me compraré el vestido nuevo para el baile, papá?». «No asistirás», respondió el consejero. «Pero tenía tu permiso». «Hace menos de un mes que lo hablamos, ¿verdad, mamá?», protestó su hija. «Sí, querido. Se lo prometiste», intervino Lady Brunswick, mirando extrañada a su marido. «¿No lo recuerdas?». «¿Lo prometí?», repitió el hombre con ambigüedad. «El Festival del Ojo. No puedo perder el tiempo en semejante estupidez», espetó de repente. Lady Brunswick sacudió la cabeza con aire perplejo. «Discutiremos este asunto más tarde», dijo con voz tenue a su llorosa hija. La cena transcurrió en completo silencio a partir de ese momento. Tras los postres, las muchachas pidieron permiso para abandonar la mesa y subieron a sus habitaciones. Lady Brunswick se volvió hacia su marido, en su rostro se plasmaba una expresión de honda preocupación. «¿Qué te ocurre, querido? A ti siempre te había gustado el Festival del Ojo. Sin duda, y a pesar de los terribles problemas que te agobian, te convendría tomarte un descanso y disfrutar con los festejos. Después de todo, se celebran una vez al año. ¿Por qué te empeñas en fastidiarme con estos asuntos tan triviales?», explotó el caballero. Su mujer lo contempló conmocionada. «En 20 años de matrimonio jamás me habías levantado la voz», se quejó, con los ojos arrasados en lágrimas. «Me voy a dar un paseo, en esta casa no encuentro un momento de paz y tranquilidad». La noche había caído. Era la misma noche en la que un kender discutía con un hombre extraño de piel negra a la puerta de una posada cercana a la ciudad. Un mago falto de respiración jadeaba en un denodado esfuerzo por llevar aire a sus pulmones y un guerrero compartía una botella de aguardiente en anil con un posadero. El consejero abandonó su residencia por la puerta trasera y comenzó a pasear por el jardín, con el brazo izquierdo doblado a la espalda, como un verdadero caballero. Los escasos gatos que quedaban en Mereclar y que deambulaban por el jardín se escabulleron al verlo aparecer. Lord Brunswick miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie lo seguía y reanudó su paseo hasta llegar al límite de la finca, donde se erguía una alta urna de cerámica, una de las muchas que se alineaban a todo lo largo de la hacienda Brunswick. El caballero se apoyó en ella como si lo hiciera de forma accidental. Aguardó unos momentos para asegurarse de que se encontraba a solas y después la empujó suavemente con el hombro.
La urna se deslizó a un lado y dejó paso franco a un pasadizo secreto que se hundía en las entrañas de la tierra. Con una última ojeada vigilante a los alrededores, el consejero descendió por los peldaños de la escalera, que se iluminó con un extraño fulgor espectral. El caballero alargó la mano y tiró de una palanca que sobresalía de la pared. La urna se deslizó a su posición anterior y clausuró la entrada. Lord Alvin, consejero de la propiedad, concluyó su cena al mismo tiempo que lo hacía Lord Brunswick. Comparada con la opulenta comida del consejero de Agricultura, la de Lord Alvin fue muy sencilla, servida en vajilla de barro cocido, en la cocina de su hogar. Comió en soledad las viandas que él mismo había preparado para prescindir de la ayuda de sirvientes. El caballero vivía solo en la inmensa residencia, solo contrataba los servicios de un jardinero que se ocupaba de los parterres y de los árboles. Lord Alvin era un misántropo y un avaro. Regresó a su estudio y se sentó embarado en el sillón. Echó una ojeada superficial, carente de interés, al libro abierto sobre la mesa, un registro con la lista de las tierras y sus propietarios. Cuando el reloj de agua repicó por octava vez, se puso de pie y se encaminó a la bodega situada en el sótano de la casa. La bodega era un amplio recinto en donde se almacenaban cientos de botellas de vino, las diferentes cosechas separadas en estanterías distintas. El vino llevaba almacenado allí años, envejecía e incrementaba su valor día a día. El caballero bajó el tramo de escalones de madera. Cogió un candil del soporte que lo sostenía, lo encendió y siguió adelante hasta alcanzar la pared trasera del sótano. El hombre pasó entre las estanterías con descuido, sin importarle tropezar contra ellas. Cuando, en un momento determinado, una botella se tambaleó y cayó al suelo haciéndose añicos, ni siquiera le dedicó una mirada. En la zona más recóndita de la pared trasera, allí donde descansaban las cosechas más antiguas, Lord Alvin se acercó a una de las estanterías que tenía un aspecto particularmente viejo. Alargó los dedos hacia el estante superior y asió una botella roja de la que tiró hacia adelante. Todo el anaquel retrocedió con un tenue chirrido y se deslizó tras la pared. Lord Alvin se internó en el pasadizo que se abría más allá, sus pasos levantaron ecos resonantes en los gélidos corredores. Aquella noche, desde diferentes puntos repartidos por toda la amurallada blanca ciudad de Mereclar, otros 7 caballeros de la nobleza recorrieron otros tantos caminos envueltos en la oscuridad. Todos ellos conducían al mismo lugar. 5. La ciudad de Mereclar se alzaba en medio de un triángulo perfecto conformado por 3 inmensas murallas de piedra que se erguían a 10 metros de altura. La piedra era de un blanco inmaculado, exenta de junturas, grietas o agujeros. Pero en la nívea superficie exterior de las murallas aparecían esculpidos relieves de símbolos, signos y figuras que representaban imágenes de cada era del mundo. Algunas leyendas resultaban fáciles de discernir: la gema gris de Gargat, el mazo de Caras, Uma y el dragón plateado. Pero otras se habían perdido en la noche de los tiempos, borradas de la memoria de humanos, elfos y enanos. Todas se habían realizado con una maestría sin parangón, imposible en la actualidad no ya de superar, sino de igualar. Allí donde las representaciones terminaban, las murallas permanecían impolutas, como si aguardaran el regreso de la mano artesana original dispuesta a plasmar un nuevo capítulo de la historia sobre su superficie. Aquellos que vivían en Mereclar profesaban la creencia de que, una vez que las murallas exteriores quedaran cubiertas con historias, el mundo sucumbiría y renacería otro nuevo de sus cenizas. A diferencia de la cara exterior, la parte interna de las murallas de la ciudad no presentaba relieves ni símbolos. La piedra arcaica era inmune a toda herramienta o arma manejada por las manos de KRYNN. Era un misterio para sus habitantes cómo llegó a construirse la muralla. De hecho, el mismo origen de Mereclar resultaba tan inescrutable para sus habitantes actuales como lo fuera para sus ancestros. Sus leyendas proclamaban que los primeros dioses del bien la crearon con algún designio desconocido. A raíz del cataclismo, llegaron sus primeros pobladores procedentes de las colinas y montañas de los alrededores, gentes que huían del caos desatado en el mundo y que se encontraron con la ciudad ya construida, como si aguardara su llegada. Se instalaron en ella y, desde aquel momento hasta el presente, habían permanecido aislados, a salvo de cualquier influencia exterior. Incluso las familias más antiguas de Mereclar, que vivían en ella desde hacía centurias, ignoraban todo lo referente a los orígenes de la ciudad. Con el paso de los siglos, el mundo cambió, la humanidad cambió, pero Mereclar, la ciudad de piedra blanca, permaneció inmutable.
Existían en Mereclar 10 familias nobles que habitaban en unas opulentas residencias inmensas, cuyas torretas y capiteles erguidos al cielo se divisaban desde las calles. Sus integrantes eran los principales negociadores y coordinadores que supervisaban las cosechas de grano, frutas, forrajes de animales y demás cultivos y procuraban el desarrollo y la prosperidad de la ciudad. Llevaban a cabo los cometidos inherentes a su cargo y posición con sabiduría y previsión, inteligencia y flexibilidad. Cada una de las 10 grandes residencias poseía su propio parque, verde, exuberante, repleto de árboles y plantas que se mantenían en plena floración a lo largo de todo el año. Los pequeños arroyos que fluían a través de la ciudad creaban estanques en donde los miembros de las familias nobles se reunían en ciertas ocasiones para celebrar fiestas, o por los que paseaban en soledad en busca de un alivio para sus corazones afligidos por la melancolía y el romanticismo. Las villas eran de 4 plantas y cuadradas como la mayoría de las casas de Mereclar. La ciudad era próspera y autosuficiente. Todos los que vivían en Mereclar aceptaban las leyendas y profecías halladas tanto en los volúmenes arcanos guardados en bibliotecas que no se utilizaban como en los relieves grabados en las caras exteriores de las murallas protectoras. Los gatos salvarían al mundo, nadie lo dudaba. Todas las puertas estaban abiertas y sus menudas garras apenas hacían ruido cuando iban de un hogar a otro, donde se les proporcionaba alimento, calor y toda suerte de comodidades. A los gatos se los amaba, se los reverenciaba. Se congregaban en los parques y se tendían perezosos al sol, o vagaban por las calles y se restregaban contra las piernas de los que pasaban a su lado. Tal vez Lord Alfred Brunswick, consejero de Agricultura, reflexionaba sobre la historia de Mereclar o quizá meditaba la desaparición de los gatos. Lo cierto es que pasaba encerrado en su estudio todo el día y gran parte de la noche. Los sirvientes se preguntaban qué lo tenía tan ocupado. También se lo preguntaba su esposa. «Apenas te veo últimamente, querido», protestaba la mujer a diario. «Sé que te preocupan los gatos, pero tú no puedes hacer nada al respecto». En este punto de la conversación, Lord Brunswick se levantaba de su asiento, abandonaba la estancia y regresaba a su despacho, donde se encerraba con llave. El estudio era un cuarto extenso y redondo, repleto de libros pertenecientes a sus ancestros, cada uno relataba una historia distinta referente a Mereclar. En el centro de la estancia se encontraba una mesa triangular cuyos lados tenían una longitud igual a la altura de un hombre. La rodeaban 10 sillas, una por cada uno de los consejeros de Mereclar. Sobre la superficie de la mesa aparecía la reproducción a escala de la ciudad, exacta en cada detalle. Cada árbol estaba en su lugar, cada río y arroyo fluía en la dirección correcta, incluso los relieves de las murallas se duplicaban con una perfección sin precedentes. Al igual que la ciudad, los orígenes del modelo eran un misterio. Cuando los antepasados de Lord Brunswick ocuparon la residencia, la mesa con la reproducción se encontraba ya en aquel mismo lugar. En torno al modelo de la población se hallaban las tierras administradas por Lord Brunswick, campos de cultivo de grano, fruta, cereales y demás productos agrícolas. Los sirvientes lo habían visto absorto en la contemplación del modelo, para decidir si un huerto se abandonaba o se ampliaba, si a una pradera se le prendía fuego o no. Su esposa lo había observado infinidad de veces mientras escribía anotaciones en libros y rollos de pergamino. Así ocurría antes de que tomara la costumbre de cerrar la puerta del despacho con llave. «La cena está lista, señor», anunció uno de los criados, al tiempo que tocaba suavemente con los nudillos en la hoja de madera. Todas las noches, la familia Brunswick se sentaba en torno a la mesa del comedor, blanca, con el tablero de cristal. El padre y la madre ocupaban las cabeceras, los hijos menores el lado derecho, y las 2 hijas mayores el izquierdo. Todas las comidas empezaban siempre dando gracias a los gatos, protectores de las tierras y del mundo, por su bondad. No obstante, en las últimas semanas, tal hábito había quedado relegado al olvido. No se mencionará a los gatos en esta casa», anunció con brusquedad Lord Brunswick una velada, cuando su esposa comenzó a recitar la plegaria. Tanto su mujer como sus hijos sabían, por supuesto, lo que causaba su enojo. Sus propios gatos habían sido los primeros en desaparecer. Por lo tanto, los Brunswick charlaban durante la cena de cualquier cosa que no estuviera relacionada con los felinos, de temas que no preocuparan al cabeza de familia. «¿Qué tal la reunión del consejo de hoy, querido?», indagó su esposa, en tanto servía la sopa. «Como siempre», fue la escueta respuesta de Lord Brunswick. «Papá,
El Festival del Ojo se realizará dentro de una semana, comenzó la hija mayor. El hombre lanzó una mirada fulminante a la muchacha, mas no dijo una palabra. La joven respiró hondo para armarse de valor. ¿Cuándo me compraré el vestido nuevo para el baile, papá? No asistirás, respondió el consejero. Pero tenía tu permiso. Hace menos de un mes que lo hablamos, ¿verdad, mamá? Protestó su hija. Sí, querido. Se lo prometiste, intervino Lady Brunswick, mirando extrañada a su marido. ¿No lo recuerdas? ¿Lo prometí? Repitió el hombre con ambigüedad. El Festival del Ojo. No puedo perder el tiempo en semejante estupidez. Espetó de repente. Lady Brunswick sacudió la cabeza con aire perplejo. Discutiremos este asunto más tarde, dijo con voz tenue a su llorosa hija. La cena transcurrió en completo silencio a partir de ese momento. Tras los postres, las muchachas pidieron permiso para abandonar la mesa y subieron a sus habitaciones. Lady Brunswick se volvió hacia su marido, en su rostro se plasmaba una expresión de honda preocupación. ¿Qué te ocurre, querido? A ti siempre te había gustado el Festival del Ojo. Sin duda, y a pesar de los terribles problemas que te agobian, te convendría tomarte un descanso y disfrutar con los festejos. Después de todo, se celebran una vez al año. ¿Por qué te empeñas en fastidiarme con estos asuntos tan triviales? Explotó el caballero. Su mujer lo contempló conmocionada. En 20 años de matrimonio jamás me habías levantado la voz, se quejó, con los ojos arrasados en lágrimas. Me voy a dar un paseo, en esta casa no encuentro un momento de paz y tranquilidad. La noche había caído. Era la misma noche en la que un kender discutía con un hombre extraño de piel negra a la puerta de una posada cercana a la ciudad. Un mago falto de respiración jadeaba en un denodado esfuerzo por llevar aire a sus pulmones y un guerrero compartía una botella de aguardiente en anil con un posadero. El consejero abandonó su residencia por la puerta trasera y comenzó a pasear por el jardín, con el brazo izquierdo doblado a la espalda, como un verdadero caballero. Los escasos gatos que quedaban en Mereclar y que deambulaban por el jardín se escabulleron al verlo aparecer. Lord Brunswick miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie lo seguía y reanudó su paseo hasta llegar al límite de la finca, donde se erguía una alta urna de cerámica, una de las muchas que se alineaban a todo lo largo de la hacienda Brunswick. El caballero se apoyó en ella como si lo hiciera de forma accidental. Aguardó unos momentos para asegurarse de que se encontraba a solas y después la empujó suavemente con el hombro. La urna se deslizó a un lado y dejó paso franco a un pasadizo secreto que se hundía en las entrañas de la tierra. Con una última ojeada vigilante a los alrededores, el consejero descendió por los peldaños de la escalera, que se iluminó con un extraño fulgor espectral. El caballero alargó la mano y tiró de una palanca que sobresalía de la pared. La urna se deslizó a su posición anterior y clausuró la entrada. Lord Alvin, consejero de la propiedad, concluyó su cena al mismo tiempo que lo hacía Lord Brunswick. Comparada con la opulenta comida del consejero de Agricultura, la de Lord Alvin fue muy sencilla, servida en vajilla de barro cocido, en la cocina de su hogar. Comió en soledad las viandas que él mismo había preparado para prescindir de la ayuda de sirvientes. El caballero vivía solo en la inmensa residencia, solo contrataba los servicios de un jardinero que se ocupaba de los parterres y de los árboles. Lord Alvin era un misántropo y un avaro. Regresó a su estudio y se sentó embarado en el sillón. Echó una ojeada superficial, carente de interés, al libro abierto sobre la mesa, un registro con la lista de las tierras y sus propietarios. Cuando el reloj de agua repicó por octava vez, se puso de pie y se encaminó a la bodega situada en el sótano de la casa. La bodega era un amplio recinto en donde se almacenaban cientos de botellas de vino, las diferentes cosechas separadas en estanterías distintas. El vino llevaba almacenado allí años, envejecía e incrementaba su valor día a día. El caballero bajó el tramo de escalones de madera. Cogió un candil del soporte que lo sostenía, lo encendió y siguió adelante hasta alcanzar la pared trasera del sótano. El hombre pasó entre las estanterías con descuido, sin importarle tropezar contra ellas. Cuando, en un momento determinado, una botella se tambaleó y cayó al suelo haciéndose añicos, ni siquiera le dedicó una mirada. En la zona más recóndita de la pared trasera, allí donde descansaban las cosechas más antiguas, Lord Alvin se acercó a una de las estanterías que tenía un aspecto particularmente viejo.
Alargó los dedos hacia el estante superior y asió una botella roja de la que tiró hacia adelante. Todo el anaquel retrocedió con un tenue chirrido y se deslizó tras la pared. Lord Auden se internó en el pasadizo que se abría más allá. Sus pasos levantaron ecos resonantes en los gélidos corredores. Aquella noche, desde diferentes puntos repartidos por toda la amurallada blanca ciudad de Mereclar, otros 7 caballeros de la nobleza recorrieron otros tantos caminos envueltos en la oscuridad. Todos ellos conducían al mismo lugar. 6. Los parroquianos locales de la posada El Gato Negro comentaron el ominoso portento de la desaparición de sus gatos hasta bien entrada la noche, poco dispuestos a dejar que los temores que los asaltaban en la vigilia también se adueñaran de sus sueños. No obstante, a la larga el cansancio se impuso y uno tras otro se marcharon a casa. Tan solo un hombre permaneció en el comedor. Había estado allí durante toda la noche, sentado, solo, con la misma bebida que pidiera al comienzo de la velada. Nadie habló con él ni él le dirigió la palabra a nadie. Por último, Joust se le acercó. «Voy a cerrar. O alquiláis habitación para pasar la noche, u os marcháis». El hombre se puso de pie. «Imagino que la puerta se cierra con llave, ¿verdad? Nadie puede entrar o salir». «No, a menos que me despierten, no se puede». Joust resopló. ¿Acaso pensáis que permitiré que la gente entre y salga sin tener la certeza de que han pagado? El individuo asintió en silencio y dejó en la mesa una moneda de acero, una suma que cubría con creces lo que había pedido y ni siquiera se había tomado. Una vez en el exterior, desató las riendas del caballo castaño que había dejado en la parte trasera de la posada y se perdió al galope en el silencio de la noche. Viajó ligero por los campos, eludió setos y arroyos fangosos. El arnés de su montura resonaba como una música de fondo al ritmo del vivo trote, impreso por las patas poderosas del animal. Corcel y caballero prosiguieron su marcha hacia el norte, con el mismo ritmo constante. Mereclar dormía silenciosa bajo el resplandor de las 2 lunas. La luz de Solinari se derramaba sobre los capiteles y las torres como una lluvia de plata y alumbraba hasta el último rincón con su resplandor celestial. El fulgor del Unitari se extendía sobre la ciudad como un manto, sosegado y placentero, y proyectaba sombras rojizas matizadas con ribetes plateados. El jinete alcanzó las puertas de la ciudad y mostró a los centinelas un emblema que llevaba en la mano. El oro centelleó en la noche y los guardianes le franquearon el paso. Sin detenerse, el hombre galopó hacia su punto de destino. En una suave loma, situada en el mismo centro de la ciudad, se alzaba un edificio diferente de todas las otras casas de Mereclar. De planta rectangular, lo remataba un tejado puntiagudo flanqueado por 2 torretas que se erguían en la fachada delantera y en la trasera. Se había construido con piedra de color beige amarillento en lugar de la inmaculada piedra blanca característica de Mereclar. Unas vigas de madera oscura, que mostraban el desgaste de los años y las inclemencias del tiempo, soportaban las paredes. Las parras y enredaderas trepaban con ansias de aferrarse al tejado. El vidrio coloreado de las ventanas reflejaba la luz procedente del interior en una miríada de tonalidades y creaba extraños dibujos cambiantes que parecían tener vida propia. El jinete desmontó y ató el caballo a uno de los muchos árboles que crecían en torno a la peculiar casa. Caminó apresurado por el sendero de grava blanca que crujía bajo sus pies. Llegó a la sólida puerta de roble que no presentaba junturas al estar, en apariencia, cortada en una sola pieza de un árbol enorme. Alargó la mano hacia el tirador de la puerta, una pieza metálica forjada a semejanza de un gato amenazador. El hombre dio un respingo y soltó el tirador. El hierro estaba helado por el frío aire nocturno. Acercó de nuevo la mano y esta vez lo aferró con firmeza y empujó con suavidad. La puerta no se abrió. Tras echar una mirada en torno a la casa en busca de algún signo de vida y estirar el cuello para asomarse por los cristales coloreados de las ventanas, el jinete efectuó un nuevo intento. Esta vez la puerta se dio con facilidad, solo con rozarla. No había percibido ruido alguno que indicase que alguien la había abierto. Retiró la mano amedrentado, sacudido por un escalofrío que le recorrió la espalda. Dio un paso y se introdujo en la casa. Miró con inquietud a su alrededor, atento a cualquier ruido que denunciara algún signo de vida. No se produjo ninguno. Sin embargo, alguien o algo le había franqueado la entrada. Recorrió el vestíbulo revestido con paneles de madera y llegó al final, donde se alzaba otra puerta que se abría a una sala de espera.
El jinete entró en la estancia y se dirigió a una lujosa silla tapizada. El mueble parecía mullido, cálido y confortable, pero cuando se acomodó sobre el blando asiento se sintió rechazado, un intruso. El hombre suspiró con congoja, cruzó las piernas y observó el entorno con ojos intranquilos, dominado por la incertidumbre de si su anfitrión aparecería o no, o de si había alguien más, aparte de él mismo, en la casa inmensa y oscura. Los únicos sonidos perceptibles eran los latidos de su corazón, que seguían el ritmo que marcaba un reloj de agua que goteaba a intervalos regulares, medidos, y el susurro del viento a través de la ventana abierta. Tuvo la horrenda sensación de que la casa era un ente vivo, que respiraba y palpitaba. El hombre pensó en levantarse y pasear por la sala, pero en el último momento cambió de idea, como si temiera despertar las iras del edificio. Los minutos continuaron desgranándose sin que él fuera capaz de calcular cuántos habían transcurrido desde que había entrado en la casa. El tiempo había perdido su significado. La prolongada espera hizo mella en el hombre, que se puso de muy mal humor. Le habían dicho que se diera prisa en llevar la información. Al final de la habitación, había otra puerta, un duplicado de la primera por la que el jinete había accedido a la estancia. Asió el picaporte y lo hizo girar, el chasquido del pestillo levantó ecos en el profundo silencio de la casa. La puerta daba a otra sala, similar en tamaño a la precedente, e iluminada tan solo por el resplandor de la chimenea adosada a la pared del fondo. La examinó, en la penumbra divisó varias librerías repletas de cientos de volúmenes alusivos al saber de épocas remotas. La mortecina luz del fuego arrancaba destellos acerados de unas armaduras completas repartidas por la sala, todas ellas provistas con armas diferentes, una espada de doble empuñadura, una alabarda, una lanza. ¿Qué noticias me traes?, preguntó una voz femenina, armoniosa y sensual. El hombre se sobresaltó y estuvo a punto de retroceder de un brinco al tiempo que su mano buscaba de forma instintiva la daga sujeta al cinturón. Al escudriñar el cuarto envuelto en la penumbra, percibió la figura solitaria de una mujer sentada a la cabecera de la mesa, muy cerca de donde él se encontraba. Vestía una túnica larga y se cubría la cabeza con una capucha negra ribeteada de blanco. El Yenir habría jurado que la mujer no se hallaba en la sala cuando él entró. Los tres vinieron a la posada El Gato Negro, señora. Descubrieron lo de las profecías y realizaron indagaciones. También preguntaron acerca del camino a Mereclar, respondió en voz baja. La mujer guardó silencio unos momentos, sumida en hondas reflexiones. ¿Cuándo llegarán?, inquirió por fin. Mañana, señora. El hombre reparó en que su mano crispada aún aferraba la empuñadura de la daga. Has hecho un buen trabajo, dijo la mujer, dando por finalizada la conversación. Él efectuó una respetuosa reverencia y cerró la puerta tras de sí, procurando no hacer ruido con objeto de no molestar a su anfitriona, atravesó a toda prisa la primera sala y el corredor, y salió por la puerta sin poder contener un suspiro de alivio al abandonar la casa. Montó el nervioso corcel y galopó por las calles de la ciudad llevado por la ansiedad de regresar a la seguridad de su propio hogar, entre unas paredes que no abominaban de su presencia. La mujer de la capucha negra había vivido durante toda su vida en la casa construida sobre la única colina existente en Mereclar. Ella sí se sentía a gusto en las habitaciones y galerías del edificio. Las luces del exterior, al atravesar las vidrieras de colores, dibujaban extraños diseños, tan misteriosos como la propia luminosidad que emanaba del interior. Después de que su agente hubo partido, se levantó con un grácil movimiento y caminó con seguridad por el oscuro despacho hasta alcanzar una puerta situada en la pared este. El único sonido que alteraba el profundo silencio de la casa era el constante tic-tac del invisible reloj de agua que desgranaba las horas. Los pasos de la dama no produjeron ruido alguno cuando cruzó la puerta que daba a una galería lateral y se encaminó a la otra, situada al final del corredor, por la que accedió a un invernadero. Recorrió el sendero angosto que lo atravesaba y llegó a una enorme puerta de cristal por la que se salía al exterior. Abandonó el invernadero tras cerrar la puerta. La capucha de la túnica le caía sobre el rostro y lo ocultaba a la luz de las lunas. Con pasos seguros y firmes, atravesó rauda el jardín que rodeaba la casa. Se acercó a un árbol viejo, seco, muerto y carcomido, y removió con la punta del pie las zarzas que crecían junto al tronco. Su maniobra dejó al descubierto una oquedad abierta en la tierra, un pasadizo en el que reinaban las más profundas tinieblas. La mujer se internó en la tenebrosa oscuridad sin la menor vacilación.
Recorrió distancias incalculables, encontraba su camino entre un laberinto de pasadizos y recovecos que se extendían en todas direcciones y, por último, alcanzó su punto de destino, una caverna inmensa abierta en la roca. En los hacheros adosados a las paredes, la luz titilante de las antorchas dibujaba sombras cambiantes e irreales. En el centro de la vasta cámara se alzaba un semicírculo de piedra sobre el que se apoyaba una losa tan enorme que requeriría el esfuerzo aunado de cientos de hombres para moverla. De pie, en torno a este altar, se hallaban 9 personas, todas ellas ataviadas con togas oficiales del cabildo. «Llegas tarde, Sellas», increpó Lord Alvin, con el rostro vuelto hacia la entrada. «Sí, lo sé», respondió la mujer, al tiempo que se adentraba en la caverna. La luz de las antorchas proyectó sombras en los pliegues de su túnica. Los consejeros intercambiaron una mirada y luego todos los ojos convergieron en la mujer. «¿Qué nuevas nos traes?», preguntó uno de ellos, cuando el silencio de la dama puso de manifiesto que no tenía intención de disculparse por el retraso. El caballero que había formulado la pregunta era un hombre bajo, cargado de espaldas, un medallón en forma de sol que irradiaba rayos en todas direcciones colgaba con pesadez sobre su delgada figura. Vestía una capa azul oscuro ribeteada con hilos trenzados de oro. También eran dorados los botones de la pechera de la camisola, cubierta de forma parcial por un jubón azul oscuro. Los 3 hombres vendrán para ayudar a la ciudad. ¿Y resolverán el misterio de la desaparición de los gatos? De nuevo fue el hombre de corta estatura quien planteó la pregunta. Lo intentarán, corrigió Sellas, con el rostro todavía oculto entre las sombras de la capucha. No debe cundir el pánico, puntualizó una mujer de rostro severo y cabello canoso. Y eso puede ocurrir en cualquier momento si persiste la situación actual. No queda alternativa. Contrata los servicios de esos hombres, Sellas, instó Lord Alvin. De acuerdo, dijo Lord Brunswick. Los murmullos aprobatorios de los asistentes se extendieron por la cámara. A pesar de hablar todos al mismo tiempo, las voces sonaron amortiguadas en la caverna subterránea. ¿Quiere decir que queréis que haga cuanto sea preciso para enmendar vuestros desaciertos? Sellas acompañó la mordaz censura con una mirada despectiva a todos los presentes. Después giró sobre los talones y salió de la caverna. La mano derecha se cerraba con fuerza sobre un gran ópalo de fuego que pendía de su esbelto cuello, lo apretaba como si en lugar de una gema fuera su propia vida lo que aferraba. Esa misma noche, en la posada, alguien más presenció con interés la precipitada marcha del jinete. Una silueta negra, apenas perceptible en la oscuridad, siguió el mismo camino tomado por el hombre montado a caballo. A la luz de las lunas, sus pupilas despedían destellos rojizos.